Hola a todos los que una semana más nos ven aquí en la página de YouTube de Radio Belarus Internacional en español. Esta semana hemos traído a una invitada, la cual ha sido viceministra de, de Comunicación y es periodista boliviana. Es la compañera Claudia Espinosa. Antes de saludarla y dar paso, quiero decir de que es muy interesante abordar el tema de Bolivia porque me parece que en los últimos meses, en los últimos tiempos, ha sido también noticia. Hablaremos luego de esto, pero más que nada, muchas gracias por acceder a esta entrevista y espero que, bueno, sea la primera de muchas. Muchas gracias, compañera Claudia, por haber accedido. Muchas gracias a ti, Albert. Un gusto estar acá contigo en tu programa. Un saludo muy grande a la audiencia de Radio Nacional de Bielorrusia. Estamos muy lejos, ¿no? Pero gracias a la tecnología podemos tener estos diálogos y aquí estoy a tu disposición. Bien, como mencionaba al principio, la compañera fue viceministra de Comunicación del gobierno de Evo Morales cuando él era presidente. Entonces, bueno, para decirlo bien, ¿no? Correctamente sería del Estado Plurinacional de la República de Bolivia, ¿cierto? Bien, nos gustaría empezar un poco para entender y para saber un poco de qué punto de partida eh, va la cosa, ¿no? Cuando tú empezaste, bueno, como en tu cargo de viceministra, ¿en qué situación se encontraba el Ministerio de Información y cuáles fueron los retos que enfrentasteis? Entiendo que no solamente tú, sino también la ministra, todo el equipo, toda la gente que trabajaba allá. ¿Cuáles fueron los mayores retos que se enfrentaban en ese entonces? Bien, bueno, en ese escenario, cuando empezamos en el Ministerio de Comunicación como viceministra, fue la gestión de la ministra Amanda Dávila el año 2012. Y pues eran recién pocos años que había iniciado el proceso de cambio con el presidente Evo Morales. Así que llegamos al ministerio nuevo, porque tenía solo un año de creación, ese Ministerio de Comunicación, porque fue creado por la necesidad grande que teníamos en Bolivia de poder mejorar la comunicación del pueblo boliviano en general y de cumplir el mandato constitucional de el derecho a la comunicación y el derecho a la información que el pueblo boliviano no lo tenía garantizado por el Estado. Ese era nuestro principal y gran desafío como Ministerio de Comunicación. Y hay que decir que pues en ese momento, y todavía vivimos un poco esto, casi el 70% de los medios de comunicación en Bolivia son privados, están en manos de privados, empresas privadas. Y cuando esto pasa, todos sabemos, la información se vuelve una mercancía, ¿no? Y mucho más hoy con las redes sociales también existen objetivos económicos detrás de la información y por supuesto también objetivos políticos, ¿no? Porque son sectores empresariales que tienen un rol político en la sociedad, en este caso en nuestro país, en Bolivia. Entonces, nuestro principal desafío era cómo garantizar ese derecho a la comunicación y a la información. Y fue así que diseñamos políticas de comunicación para poder avanzar en esos derechos. Algunas de esas políticas de comunicación fue reconocer a muchos medios comunitarios, indígenas, sindicales, que existen en Bolivia de mucha data, de mucho tiempo,
que no tenían ese reconocimiento de parte del Estado. Entonces, avanzamos en ese aspecto de, primero, tener una legislación que pueda reconocer esos medios. En segundo lugar, era poder distribuir de manera igualitaria la publicidad del Estado, la propaganda, ¿no? Que es lo que se paga como Estado, y que no solamente los grandes medios comerciales puedan tener esa publicidad, sino también medios comunitarios, indígenas, como decía, sindicales, medios pequeños, medios locales que están en una comunidad alejada, que están en un pueblo muy distante. Y así fue que fuimos trabajando esas políticas de comunicación. En tercer lugar, fue también apoyados en la Constitución Política y otras leyes, fiscalizar los contenidos de los medios de comunicación, porque la libertad de expresión en Bolivia era tan irrestricta que se podía cometer racismo, discriminación de muchos sectores sin ninguna sanción. Entonces, nosotras desde el Ministerio de Comunicación hemos hecho políticas de comunicación para poder justamente revisar esos contenidos y cumplir las leyes, que no puede haber racismo, no puede haber discriminación, estigmatización a sectores históricamente vulnerados, ¿no? Me refiero a pueblos indígenas, personas con discapacidad, personas de la tercera edad, afrodescendientes y bueno, todos estos sectores que habían sido excluidos en nuestro país. Y así de esa manera fuimos trabajando una estructura de políticas que pudiera contribuir a esa garantía del derecho a la comunicación y a la información no racista, no discriminatoria, con veracidad. Tuvimos muchos problemas con medios comerciales grandes, empresariales. Nos quisieron hacer juicios, nos amenazaron, pero fuimos adelante con la decisión de que ese era un mandato de nuestro pueblo y de que teníamos que cumplirlo estando en ese cargo público. Así fue más o menos, Albert, como trabajamos en ese tiempo en el Ministerio de Comunicación y en el Viceministerio de Políticas Comunicacionales. Bueno, precisamente es muy interesante poder también entender en qué momento se encontraba en el 2012 o un poco incluso antes la realidad comunicacional en Bolivia, porque teniendo un poco los antecedentes de lo que ocurrió en el 2019 con el golpe fascista auspiciado por la ultraderecha, ¿no? Por los mismos Estados Unidos, que financiaron ese golpe de Estado. Realmente en ese momento, incluso internacionalmente, se vio la violencia de esos golpistas, cómo asesinaron al pueblo boliviano y cómo empezó una brutal represión contra todos aquellos que hubieran tenido algo que ver con el gobierno del MAS, del movimiento hacia el socialismo, que era el partido de Evo Morales. Y nos gustaría saber un poco en ese momento, ¿tú cómo lo viviste? ¿Existió represión contra ti? ¿Te viste perseguida? ¿Cómo fueron los hechos? Sí, yo dejé el Viceministerio de Comunicación el año 2016 y el 2017 fui designada como gerente general de un canal de televisión que se llama Aviala, ¿no? Que pertenece a una fundación en Bolivia. Entonces, el 2019, cuando se gestó este golpe de Estado, yo estaba como gerente en este canal de televisión Aviala.
este canal le habíamos dado ya, estábamos trabajando 2 años en una nueva reestructuración donde privilegiamos la difusión de los derechos humanos, de los derechos de la madre tierra y principalmente, Albert, en los derechos culturales de nuestros pueblos. Porque Bolivia tiene una diversidad de pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, hicimos una abertura muy grande de este canal, sobre todo a esta línea de comunicación cultural, ¿no? Pero tú sabes que la cultura es parte de la batalla de ideas en el mundo. Por lo tanto, nosotros habíamos desarrollado bastante ya un posicionamiento en el cual tenían la voz o las voces, ¿no? En el canal, muchos sectores de nuestra sociedad tenían espacios, tenían además gratuitos, ¿no? Nosotros no cobrábamos por entrevistas, por programas, por coberturas periodísticas, pero sí estábamos siempre con nuestra política de difundir los derechos en general de todas y de todos en Bolivia, incluida nuestra madre tierra. Así que cuando se genera el golpe de Estado, nosotros en la gerencia comenzamos a ser amenazados como canal, porque nuestro canal físicamente estaba en un barrio, en un sector de la sociedad donde residen personas con mayor poder adquisitivo y eran las personas que en cierta forma se estaban movilizando y estaban lamentablemente desconociendo las elecciones generales del 2019, cuestionando la victoria de nuestro presidente Evo Morales. Como estábamos en medio de este barrio, en este sector, entonces comenzaron a amenazarnos en el canal y todas las noches venían encapuchados, personas encapuchadas venían y nos lanzaban piedras, nos lanzaban cosas al canal para provocar destrozos, ¿no? Íbamos a las coberturas, los periodistas, hombres y mujeres, iban a las coberturas periodísticas, igualmente les gritaban, les amenazaban, les mandaban mensajes al celular. También a mí empezaron a mandarme amenazas de que iban a tomar el canal de televisión por la fuerza. Y fue una situación bastante preocupante, ¿no? Porque en ese momento, Albert, no teníamos a quién pedir ayuda. No se olvide, nuestra querida audiencia, que la policía era parte del golpe de Estado, incluso sectores militares. Entonces, ¿a quién íbamos a pedir ayuda? No había quien pedir ayuda, nadie nos podía proteger. Incluso, les cuento una anécdota terrible, el policía que estaba designado en el canal de televisión, un día vino y me dijo, me tengo que retirar porque mis camaradas me están convocando y yo ya no puedo hacer la seguridad de este canal. Entonces, esto significa que nuestro canal estaba estigmatizado, ¿no? Como parte de medios de comunicación que difundían derechos, ¿no? Que estaban junto a las principales necesidades del pueblo boliviano y por eso lo identificaron y querían tomar ese canal. Aparte de esa agresión física que hemos vivido, también nos han abierto un proceso judicial y la ministra de facto del golpe de Estado en ese momento, que estaba con Yanine Áñez, lo dijo en la televisión, en un canal que se convirtió a los golpistas,
que se convirtió en un canal fascista, dijo que yo era una persona que estaba ocultando y lavando el dinero del narcotráfico que hacía Evo Morales. Y que ese canal de televisión era un canal ilegal, que no pagaba impuestos, que no pagaba sus obligaciones, etcétera, etcétera. Construyó una narrativa, un relato en torno a lo que era ese canal de la Vía Yala, obviamente su equipo de personal y también mi persona, ¿no? Nos nombró y luego, evidentemente, apareció en mi casa un mandamiento de la justicia buscándome dentro de un juicio por malversación de dinero del Estado, por mal uso de bienes del Estado, cosas totalmente distorsionadas, ¿no? Porque no era un canal del Estado, no era. Ese canal pertenece hasta hoy a una fundación de carácter privado, pero me mandaron ese mandamiento de aprehensión de parte de la justicia boliviana. Entonces, denuncié a los organismos internacionales que todavía nos escuchaban un poco en ese tiempo. Hubo una comisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegó a Bolivia por las masacres que mencionaste a sectores de Bolivia en la Ciudad del Alto y en Cochabamba. Y presenté toda la denuncia documentada con las imágenes, con las declaraciones, etcétera. Pero nunca se hizo una investigación seria sobre este tema. Y bueno, llegó un momento en el cual me dijeron varios compañeros nuestros que era mejor que saliera de Bolivia porque si no iba a pasar lo mismo que otros dirigentes, personas políticas, que iba a pasar, que nos iban a llevar a la cárcel, ¿no? Entonces, sin posibilidad de defensa, sin a quién acudir. Entonces, fue ahí que decidí yo dejar Bolivia por un tiempo, Albert. Entonces, se constata, ¿no? Un poco lo que muchas veces se habla de que esos movimientos, lo cubren como si fueran movimientos ciudadanos, como si fueran revoluciones de colores. Hay diferentes maneras de enmascararlo. Al final dicen que luchan por los derechos humanos, pero lo vemos en tu caso, lo vemos en tantos miles de casos por el mundo hay repartidos, como esas, llamámoslo así, revoluciones de colores, que al final son contrarrevoluciones. Lo único que hacen es que amedrentan a todos aquellos que tienen dignidad, que se mueven, que intentan hacer cosas por el pueblo, porque al final lo que son es el recurso, ¿no? Fascistoide del sistema capitalista para poder, de alguna manera, pues quitarse de en medio ese gobierno popular. En sintonía con todo esto, quería hacerte también otra pregunta, la cual tiene bastante que ver, ¿no? Porque, claro, tenemos la imagen, ¿no? Del momento del golpe de Estado, los asesinatos a los activistas y a gente que también salió a la calle para defender sus derechos. Tenemos esa represión, como muy bien contabas, que me parece que mucha gente, incluso en Occidente, la desconoce. Y después, por otro lado, en los años posteriores tenemos que en las elecciones que hubieron posteriormente, el partido más, ¿no? Del movimiento hacia el socialismo, con una actividad incesante entonces de Evo Morales desde, me parece que estaba, si no lo digo mal, en México, ¿no? Refugiado. Bueno, pues se hizo una actividad muy buena y el resultado de ello fue que en las elecciones bolivianas, ¿no? Donde se presentaba como candidato del MAS Luis Arce, salió presidente. Entonces vuelve a gobernar el mismo partido, pero aquí
hay algo que, sobre todo a la gente que no es de Bolivia, le confunde, porque siendo del mismo partido político, ha habido como una cierta rivalidad entre Evo Morales y Luis Arce, de tal manera que es que se ha llegado también, por lo que tengo entendido, a una persecución judicial contra Evo Morales, bueno, pues a descalificarlo de muchas maneras y nos gustaría saber eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que sucedió? ¿Por qué parece que el movimiento hacia el socialismo en ese sentido hay una ruptura en su seno? ¿Qué es lo que ocurre? Por una parte eso y por la otra parte, este año, en el agosto, van a ser elecciones presidenciales en el Estado Plurinacional de Bolivia. ¿Evo Morales se podrá presentar? ¿Cuál es la realidad? Bien, voy a partir de todo el análisis que tú ya lo haces. Efectivamente fue así hasta el 2020, cuando hubo elecciones después del golpe de Estado. Ganamos como movimiento al socialismo. Y a partir de eso, hay que decir que el Estado boliviano había estado totalmente desfalcado por los golpistas, desfalcado económicamente, financieramente, se gastaron la plata, hubo mucha corrupción y hubo una desestructuración de todo un sistema democrático, ¿no? ¿Qué quiere decir? Las instituciones democráticas han sido violentadas, han sido tomadas por gente que respondía a todo este movimiento golpista. Entonces, cuando entra el gobierno de Luis Arce, era una de las grandes tareas fortalecer esta estructura democrática institucional. Más allá de las diferencias que existen entre el Luis Arce y el presidente Evo Morales, diferencias personales, diferencias de enfoque político incluso, lo que ha sucedido es que no se ha avanzado, porque creo que no se ha querido avanzar, Albert, en reforzar otra vez, recuperar esta estructura democrática, jurídica, institucional en nuestro país, ¿no? Que estaba, como te digo, hecha pedazos, estaba débil, estaba corrompida, muy corrompida. Entonces, fueron pasando los años y en lugar de que, por ejemplo, se investigara todo lo que pasó en el golpe de Estado, no se investigó. Están algunas personas responsables detenidas, pero tampoco avanzan esos juicios como deberían avanzar. Y al contrario, se han cometido más actos arbitrarios dentro de cargos muy importantes dentro de la justicia y que ha iniciado una persecución política muy grande desde el año 2022-23 más o menos, tanto contra el presidente Evo Morales como contra muchos dirigentes sociales, campesinos, indígenas, hombres, mujeres, jóvenes. Hemos vivido momentos muy lamentables de esta persecución que ahora está sucediendo en nuestro país. Inclusive ha habido un atentado contra la vida del presidente Evo que hasta ahora no ha dado ni un paso en la justicia para esclarecer y encontrar a los responsables. Existen denuncias muy fuertes a este nivel que ya han sido hechas a nivel internacional, inclusive órganos internacionales que están muy preocupados con lo que está sucediendo porque la persecución política está pasando a hechos delictivos como el que te acabo de decir y también, por ejemplo, el asesinato de un joven hace unos días atrás, un joven dirigente
del trópico de Cochabamba, donde el presidente Evo está ahí con mucha seguridad, porque el lawfare que han lanzado, que están aplicando contra el presidente Evo, tiene ya orden de detención. En casos, son como 15 casos que le han abierto en la justicia, algo inaudito a nivel de un expresidente, ¿no? Y por lo tanto, estamos viviendo una situación de mucha vulnerabilidad de los derechos en Bolivia, fuera de que la crisis económica y social se ha profundizado, a pesar de que el pueblo boliviano ha confiado en Luis Arce con su voto, porque era el ministro de Economía durante muchos años. Lamentablemente, hoy estamos en una crisis profunda donde existe escasez de combustible casi todos los días en nuestro país. Un sector muy grande de la economía sufre por la falta de gasolina, de diésel. Precios elevados de la canasta familiar se han ido por los cielos. Escasez de la moneda del dólar, que lamentablemente es la que rige en la economía, y así otros puntos más que han configurado un escenario muy crítico que estamos viviendo. En general, desempleo, ¿no? Me refiero a toda la población. Y aparte de eso, tenemos este lawfare hacia todo lo que es el sector evista en nuestro país, especialmente el presidente Evo Morales, dirigentes, y puedo decir también que debido a esta debilidad, digamos, que no ha sido reconstituida a nivel jurídico, a nivel democrático, es muy difícil que el presidente Evo Morales pueda presentarse. Están haciendo todos los intentos jurídicos posibles, desde las bases que siguen al presidente Evo, se está haciendo todo lo posible para que él pueda ser el candidato. Incluso ya ha habido un congreso que ha vuelto a definir un nuevo nombre de partido, porque Luis Arce y sus seguidores también se han apoderado de la sigla del movimiento al socialismo. Entonces, imagínense, sé que es muy difícil de entender esto afuera de Bolivia. Mucha gente me pregunta, muchos están preocupados. Se han hecho intentos también de reconciliar estos sectores, estos bloques. No ha sido posible. Pero como digo y repito, hay un lawfare muy fuerte a nivel jurídico que va a ser bien difícil de saltar todos esos obstáculos. Aunque las bases que están en las organizaciones sociales, campesinas, indígenas, sindicales, hayan decidido que es el candidato. Es el presidente Evo, ese es el candidato. El que llevó el proceso de cambio, el que hizo las principales reformas en nuestro país, el que llevó la posibilidad de tener, recuperar la dignidad, la patria, los derechos, las riquezas de nuestros recursos naturales. Entonces, estamos todavía en esa disyuntiva, hay todavía un tiempo establecido electoral para que se cierren las candidaturas y vamos a ver cómo se da la correlación de fuerzas para ver quiénes van a ser los posibles candidatos a las nuevas elecciones de agosto. Y para terminar, una pregunta que creo que mucha gente también se la puede hacer en casa es la siguiente. Muy bien lo comentabas un poco la situación del pueblo boliviano, pero realmente ¿cuál es tal esa crisis
cuál es la realidad, cómo se espera el futuro próximo, cómo se puede salir de este abismo, ¿no? De este bache que se ha creado. ¿Cuáles son las perspectivas en ese sentido? Yo creo que sería interesante. Quien sea presidente a partir de estas elecciones va a tener un escenario muy difícil y complejo en Bolivia, en todos los sentidos, porque como decíamos, hay una crisis económica muy profunda, lo cual lleva a una crisis social también muy profunda. Y en la medida en que no se ha fortalecido el sistema democrático, no se ha reestructurado las instituciones como tenía que haberse hecho en estos 4 años de gobierno, tenemos un escenario en el cual hay un retroceso en los derechos fundamentales de las personas y la madre tierra. No se olviden que Bolivia en los 14 años del proceso de cambio había conquistado muchos derechos, tanto a partir de la constitución política como norma, pero también en la vida de las personas. Y eso hemos estado retrocediendo, hay un estancamiento porque desde las políticas públicas no se ha avanzado nada más, no se ha dado pasos hacia consolidar los derechos de las personas, de la madre tierra, al contrario, pareciera que las autoridades que están ahora se han dedicado solamente a la persecución política, a la lawfare y nada más, porque no tenemos avances en absolutamente nada, Albert. Estamos realmente en una crisis muy profunda. Ese es el escenario que estamos viviendo y para salir de eso, pues vamos a tener todavía que como pueblo sufrir bastante tiempo. Yo creo que esto no se va a superar en pocos años. Así que el nuevo presidente que venga tiene que tener mucho respaldo social, popular, tiene que tener ese respaldo para tomar medidas fuertes que puedan revertir todo este estancamiento que estamos viviendo en lamentablemente, en nuestro querido Estado plurinacional. Pues muchísimas gracias por concedernos este tiempo para la entrevista. Espero que hayas estado cómoda y nada, un fuerte abrazo desde la República de Belarus. Estaremos pendientes de lo que suceda en tu patria, en Bolivia, y esperemos de que todo se decante democráticamente y que el pueblo decida y que la situación vaya para mejor. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, muchas gracias Albert y a toda la audiencia que te sigue a través de las redes sociales. Ha sido un gusto estar con ustedes.